Comenzamos. Bienvenidos nuevamente aquí a Radio Cusey, a Creative Minds, en este espacio de diálogo sobre... ¿Para dónde volteamos? Para acá. En este espacio sobre el emprendimiento, las mieles, pronto también los momentos difíciles, y tenemos invitados muy importantes. Estamos muy contentos ya en este inicio de día martes, y nos acompaña el licenciado Ramiro Ochoa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él Gracias a es ustedes. presidente de Enlace, capítulo Occidente. Es un programa que ayuda a formar el Consejo Consultivo en las empresas. Iremos hablando de ello, pero es bastante importante poder establecer razonamientos en torno a eso. Nos acompaña también Gersa. Gersa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Jefe del Ready de Zapopan, el Ready que también muy importante en el ecosistema emprendedor, impulsando talentos emergentes. Nos acompaña Víctor, consultor empresarial. Víctor, ya habías estado con nosotros anteriormente, gracias por estar otra vez. No, hombre, pues Alejandro, muchas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Y Álvaro, que Álvaro ya es de casa también, nos ha acompañado en varias emisiones y lo seguirá haciendo. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. No, nada que agradecer, al contrario, siempre agradecer pues la invitación y que nos abran el espacio, saludar a todos también. Muchísimas gracias. Hablábamos hace unos momentos, antes de entrar al aire, licenciado Ramiro, sobre la creatividad que existe en el mexicano, sobre todo aquí también en tierras jaliscienses, pero el día a día se lleva de pronto la estrategia, ¿no? El día a día, el cumplir con las obligaciones empresariales, va dejando de un lado la estrategia, las cuestiones de sucesión, la formalidad en las empresas. Desde su experiencia en Enlace, ¿cómo observa la importancia de generar, que es un comité ejecutivo que pueda llevar a las empresas a un consejo consultivo que los pueda llevar a un gobierno corporativo, y por qué es importante y cómo abona a que pues, haya menos mortandad en las empresas? Sí, muchas gracias, Alejandro. Fíjate que, a ver, es una realidad, no nada más el mexicano, el humano en general es creativo y muchas veces esa creatividad se aplica a la creación de empresa y surge de una idea, de algo que tú ves que la sociedad necesita, algo que tú crees que puedes satisfacer a través de un servicio, un producto, lo que fuera. Y entonces dices, caramba, aquí hay una idea de negocio, voy a llevarla a cabo. Y entonces ya sea que solo o acompañado emprendes. Y típicamente el emprendedor inicia con eso, con una idea, con la posible o el posible mercado y con muchas ganas. Y entonces se arranca, empieza a trabajar como negro, ahora sí como dicen, muy fuerte, y se empieza a topar. Típicamente lo primero con lo que se topa es pues falta de liquidez, ¿no? La falta de dinero. Pero luego se topa con la falta de talento. Bueno, tengo que contratar manos para poder multiplicar esto. Y vamos a suponer que el emprendedor es una persona que le dio en el clavo, que hay mercado, que supo sortear el tema de la liquidez, cobrando más pronto, pagando quizá un poco más lento a los proveedores. Vamos dando por hecho que salvó el tema de la liquidez. Y empieza a crecer. Entonces, muchas veces es más peligroso ese crecimiento que el nacimiento, ¿sí? Porque ese crecimiento le va a requerir más recursos económicos, le va a requerir más talento propio y más talento de su equipo de trabajo, y le va a requerir, sobre todo, muchísimo orden, mucho orden. Y entonces, una vez que esta empresa está establecida, vamos a decir, después de 4 o 5 años de estar operando, que quizá se montó en un proyecto de incubadora, como las ofrecen muchas universidades o muchos centros, ofrecen procesos de incubación en donde reciben ayuda, pero ya habiendo salvado todo esto, después de 4 o 5 años en que ya empieza a facturar de forma formal, se enfrenta ante nuevamente el mercado, la competencia, los clientes, los proveedores, el talento humano, las finanzas, en fin, muchas cosas que seguramente Víctor nos podrá ayudar y platicar, ¿no?
Y es donde el programa de enlace, que el programa de enlace nació hace 16 años en el seno del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, que es dependiente del TEC de Monterrey. Es donde entra enlace, donde ya toma a estos emprendedores, a ver, no en una etapa de madurez, no, en una etapa muy joven, pero sí al menos con unos 5 años de estar operando, con un mínimo de estructura, con un mínimo de orden, entendiendo orden, que sepan de dónde viene el dinero, cómo sale el dinero, cómo se generan las utilidades, en fin, todo ese orden, el orden que tiene que ver con los empleados, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con un mínimo de orden, enlace los toma. Y entonces les ofrece un programa que tiene una duración de 18 meses. Y no nada más tiene que ver con el asignarles un consejo consultivo, sino el asignarles una serie de recursos, entre los cuales está capacitación que ofrece el TEC de Monterrey a través de webinars, a través de talleres, a través de conferencias, a través de mentorías especializadas, etcétera. Y eso, además, la asignación de un consejo consultivo que está integrado por 3 personas, un líder y 2 especialistas, y se asignan en función de las necesidades de la empresa. Si la empresa está batallando con el hacerse de buen talento, bueno, lo más seguro es que uno de los consejeros especializados sea una persona con experiencia, conocimiento y trayectoria en el área de talento humano. Oye, también tiene necesidad en el área financiera, se le asignará un consejero con especialidad en esa área. Y el consejero líder lo que se busca es que sea un generalista, una persona con una visión general, más experiencia en la parte estratégica, en la parte de liderazgo. Y con este consejo consultivo, con el cual se reúnen cada 2 meses, van avanzando y lo interesante es que el emprendedor o los emprendedores se someten yo les diría, a una visión externa. Porque típicamente los emprendedores se reportan a ellos mismos, rinden cuentas a ellos mismos. Sí, y aquí es, perdón, licenciado que lo interrumpa, aquí es muy importante esa parte de la red de expertos, pero de saber escuchar y dejarse liderar, porque de pronto al iniciar, una de las partes también que pueden ser o que pueden seducir para tener uno su propia empresa o emprender es el tomar las riendas uno mismo. El mandar. Y esa parte tiene también ahí como que su doble juego porque ensimismarse puede ser muy complejo. En ese sentido, creo yo que, y preguntaron también la experiencia de Gersa, de Álvaro, de Víctor, en su día a día, ¿cómo encuentran esa parte de poder también que los jóvenes se dejen liderar, se dejen conducir? Pues mira, siempre va a haber resistencia. Creo que uno cuando está hablando de sus emprendimientos lo ves como tu hijo. O sea, lo vas creciendo, lo vas consolidando, lo vas viendo crecer. Y el hecho de que alguien ya empieza a meter mucha mano de algo que tú creaste, llegas a ponerte en una situación hasta de defensiva. No digo que, pues, o sea algo malo. O sea, todo lo contrario. Más bien tiene que haber como cierta comunicación, ciertas alternativas, ciertas dinámicas que te ayuden al emprendedor, pero de una manera que también no lo vea como invasivo. De decir de que no, pues este cuate ya casi me está diciendo qué hacer, se lo quiere adueñar. Porque creo que es algo natural, la idea de crear algo propio. Siempre y cuando debe de haber, pues ahora sí que pues las lecciones, mentores, debe de haber ahora sí que recapitulación y también pues la experiencia de quien está ayudándote, ¿no? Creo que eso sí ayuda mucho, pero siempre tener como bien identificado, no rebasar esa línea. ¿Tú cómo lo ves, Víctor, desde tu perspectiva de consultor? Lo estoy escuchando atentamente y la descripción de este empresario que hace de todo, todólogo, es precisamente lo que creo que estamos hablando de eso, ¿no? La importancia de un establecimiento de procesos, de saber qué estoy haciendo. Porque no me dejarán mentir, la mayoría de nuestros empresarios empiezan su empresa por necesidad, porque aprendieron a hacerlo, porque tienen un capital, ahora sí que en los fregadazos, ¿no? Y a mí esta cuestión ahorita que lo escucho de dar una formación profesional
es fundamental. Sí. Esta formación académica para nuestros empresarios va a ser fundamental para tener un desarrollo orgánico positivo, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Porque si lo hacemos así, nuestras empresas van a pasar de ser pequeñas a ser medianas, cosa que ahorita platicábamos. Cuando hay una transición generacional, generalmente no están preparadas y se nos terminan cayendo. Sí, pues ahora sí que pues uno se quiere comer el mundo y pues no tiene lo que platicábamos hace rato, control dentro de las empresas. Empiezas con un control, luego vas creciendo, como bien dijo Ramiro, y pues pasas por alto de que, pues ya tengo la experiencia, pues ¿por qué no dar el paso sin tener un mentor que me vaya explicando los procesos, aprender en cabeza ajena? Ahora sí lo que siempre te platico, Alejandro, y pues llevar un buen control, pero obviamente de la mano con alguien experto. Sí. Eso es importante. Sí, porque Así es, y ellos acercarse a las estructuras. ellos traen como su mundo, ¿no? Así es como una burbuja. Y cuando Su llegamos, realidad. su realidad, Sí. y es así, es como una lavadora. Chun, 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 chun. Y llegamos nosotros y espérate, bájale la revolución, segmentamos, damos lugar a cada cosa y es más fácil hacer una intervención, ¿no? Entonces creo que parte de la parte académica es eso. Y lo que derrumba también el hombre orquesta. No está mal hacerlo todo y saber hacerlo, sino hasta cuándo, ¿no? Ya cuando dices, Te puedes "Híjole". convertir en la limitante al crecimiento. Exacto. Sí. Fíjate que hay Exacto. dos líneas en las que siempre damos en las capacitaciones. Gente que quiere emprender es de dos giros. Uno, de manera autogestiva, yo hago, yo vendo, yo comunico. Y la otra es desde un escenario de dueño de negocio, Ujú. que busca las áreas y tener un equipo. Ujú. Evidentemente son dos rutas muy diferentes. Una requiere cierto nivel de experiencia, de conocimientos y sobre todo pues de dinero. Claro. Cuando estamos hablando justo de esa ruta de alguien que está siendo autogestivo, el freelancer, el emprendedor independiente, ¿no? Y quiere dar una cabida al dueño de negocio, al dueño del restaurante, al dueño de la cafetería, pues es todo un tema. Siempre les pregunto en las capacitaciones, bueno, ¿quién de ustedes tiene socios? No, pues nadie. O sea, el miedo a tener un socio es complicado. Y siempre les digo, ¿por qué? Desconfianza. Hay un libro que me gusta siempre compartir que se llama La psicología del trabajador mexicano, donde a lo largo de la historia de México justo platica de por qué el mexicano, digamos, en general, tiene tiene cierta desconfianza históricamente hacia hacer cosas con otros y en específico en los negocios. O a delegar, ¿no? O También. delegar también. Sí. Súper importante lo Sí. que estamos hablando. Vamos a tener que ir a un corte brevísimo. Regresamos para seguir abordando lo importante del programa de enlace y desde las experiencias de todos ustedes, cómo se va construyendo el camino del emprendedor para tener empresas sólidas, sanas y que puedan trascender en el tiempo. Ya volvemos, vamos a un breve corte.
Radio CUSEI, experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Creative Minds. Muy interesante el programa, hablando de los retos que hay, de la necesidad de dejarse guiar y del programa de enlace que busca acompañar a las empresas mexicanas en sus primeros pasos hacia el fortalecimiento de su dirección estratégica. Y bueno, hablábamos también de la generación de emprendimiento, lo importante que es para el crecimiento económico, Ramiro, y cediendo la palabra a una idea que también nos querías compartir en base a lo comentado hace un momento. Sí, fíjate que, a ver, ahorita se estuvo hablando de los emprendedores solitarios y se estuvo hablando del concepto de que, o del miedo que se tiene por parte de los emprendedores de que el consejo meta las manos, ¿no? O de que externos metan las manos y quieran casi apropiarse con la empresa. Yo creo que cada vez hay menos emprendimiento solitario, porque está visto que los emprendedores solitarios son los que menos éxito tienen y además son los que menos posibilidades tienen de acceder a financiamiento, a fondeo, a inversionistas externos. Los venture capital, cuando se fijan en un emprendimiento, se fijan en el equipo. Y el equipo, lo ideal es que sean 2 o más personas, ¿sí? Y que se puedan complementar y que todas estén involucradas en el día a día del emprendimiento. Se fijan en la idea, se fijan en que haya mercado, en fin, una serie de elementos, pero sí, el emprendimiento solitario, yo sí creo que cada vez es menor. Y ese concepto del consejo, tomar control de la empresa, a ver, si es un consejo consultivo, es eso. Es un foro en el cual los emprendedores pueden intercambiar ideas, reciben cuestionamientos. A ver, los cuestionamientos, preguntas muy bien hechas, hacen pensar a la gente. Sí, totalmente. Y la hacen reflexionar sobre lo que hace y sobre lo que no hace y sobre lo que debería de hacer. Entonces, yo sí creo que hay que perderle el miedo a que un consejo consultivo, como el que ofrece Enlace en este caso, meta las manos. No está diseñado para que meta las manos, sino para cuestionar la manera como el emprendedor identifica las oportunidades, las acomete y las hace una realidad, ¿no? Y cómo tiene que estructurarse para ser exitoso ante esas oportunidades. Me gustaría sumar una palabra que me gusta mucho, que es el acompañamiento, ¿no? Sí. En esta idea, digo, al final siempre les digo, mucha gente no quiere decir sus ideas de negocio porque se las van a robar, ¿no? Le digo, el único que sabe eso, la experiencia solo la tienes tú, las experiencias las tienes tú. O sea, por más que digas, quiero hacer un restaurante de tal manera, con tal manera, o sea, no hay manera que te copien la innovación que tú traes en tu mente en específica, ¿no? Entonces, por eso hay un proceso de acompañamiento, una infraestructura que existe pues, en el estado de Jalisco, como son las incubadoras dentro de las universidades, las organizaciones civiles, digamos, todo el cúmulo, incluyendo los centros de emprendimiento, por ejemplo, que estamos en Jalisco apoyando el proceso de acompañamiento del emprendedor. Sí, de hecho, por eso yo ejemplificaba la parte de que hay resistencia para los que van arrancando, pero lo dicen los números, la realidad es que dicen que hasta el 20% de los emprendimientos son los que salen a flote, y yo sí creo que mucho de eso es porque no hay mentoría, no hay comunicación, no hay confianza, justamente con las redes de emprendimiento, con las incubadoras, justamente eso es lo que se necesita para poder empezar a incrementar el número de emprendimientos con éxito. Eso es lo que de verdad se necesita, mentorías. No, y a mí me suena, bueno, el consejo consultivo como este consejo de ancianos, ¿no? Que, no, es que sí, así como te vamos a ayudar, no estamos aquí para criticarte, porque luego muchas veces cuando exponemos un proyecto o una empresa, tenemos miedo, nos critican, ¿no? O nos duele, porque duele cuando alguien te critica. Es la inseguridad. Es la inseguridad. Sí. Entonces, pero esa inseguridad, ¿qué nos trae, no? Pues seguir en la misma situación, no cambiar. Entonces, cuando tienes a alguien, una visión externa, como ahorita lo menciona el ingeniero, pues dices, canijo, pues puedo mejorar, ¿no? O sea, no es una crítica mordaz de un amigo que me dijo, no lo hagas, ¿no? Como siempre pasa en el emprendimiento, ¿no? Que ya es algo profesional. Tienes detractores, ¿no? Exacto, también. Pero también una cifra muy importante del INEGI, las empresas carentes de procesos y asesorías
tienen un promedio de vida de 7.8 años, o sea, no Exacto. llegan, no sobreviven bastante. Y vida muy convulsa esos 7, 8 años. Convulsa porque también la dificultad de obtener fondeo y el poder dejar algo de patrimonio, ¿no? Que si bien lo hablábamos, no existe la necesidad de los hijos de seguir con ese sueño que era del padre, pero tampoco se puede capitalizar al no estar muy bien conformado, al poder vender la marca, y todo se queda únicamente en algo familiar, meramente en la cabeza del que lo creó, porque también parte de las empresas familiares, que es una inmensa mayoría de lo que constituye no solamente Jalisco, sino México, pues está esa parte del dueño de acaparar el negocio, de que él sabe cómo hacerlo, no inmiscuir a la familia en los No procesos. soltar hasta que se muera. Y en ocasiones Casi, los casi, externos ¿no? también limitarlos mucho, ¿no? Los talentos No perder las externos. riendas. Esos son temas muy, muy, muy importantes. Hay una visión que se compara mucho en los negocios de Japón, que son vistos hacia generaciones, tres Sí. generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí sucede mucho el tema de Latinoamérica, yo he visto, donde está una familia, en lugar de que todos hagan equipo y hagan un negocio grande, uno hace su propio negocio y el otro su propio negocio. Son La 5 competencia. hermanos siendo competencia dentro del mismo sí. giro. Eso es muy No se permite interesante. el hacer oficio, ¿no? Claro. Somos Que el hacer envidiosones. oficio lleva años y muchas veces implica generaciones. Generaciones. Claro. Entonces, el ejemplo de las empresas o de las grandes empresas en Japón es clarísimo. Claro. Que hemos perdido eso, porque vemos nos vemos a la empresa en el corto plazo, pero no hacia el largo plazo Claro. Lo vemos como negocio. como negocio. Lo vemos exactamente. como un medio de vida, Exactamente. no como un medio para generar patrimonio, pero también para servir a la sociedad, ¿no? En ese sentido, Ramiro, además de la rentabilidad, ¿en qué se sustenta o se puede sustentar el éxito empresarial? Dejando de un lado la parte rentable, ya con toda la experiencia en Enlace, que por cierto la convocatoria cierra a manera de 31 anuncio de marzo. el 31 de marzo, entonces pues todavía están a tiempo para que Fíjate, puedan. nada más para cerrar el tema de la convocatoria. Sí, a ver, la invitación está hecha a todo tipo de emprendedores que tengan 4 años, 5 años de estar operando, que tengan una estructura mínima de empleados, que estén facturando alrededor de 20 millones para arriba. Hay un tope, pero 20 millones sería la parte baja. Es de 500, ¿verdad? El tope. Y el tope es de 500 millones y se cierra efectivamente la convocatoria el 31 de marzo. Entonces, ahora, yo creo que el concepto es generar valor. O sea, y generar valor tiene muchas implicaciones. Es valor económico, es valor social, pero también el valor económico lo puedes dividir. El valor económico hacia los accionistas, hacia los fundadores, hacia los dueños, pero valor económico hacia los empleados y valor económico hacia los proveedores y hacia los clientes. ¿De acuerdo? Y además, valor económico hacia la sociedad a través del pago de impuestos. Entonces, sí hay que tener clarísimo eso, ¿no? Claro, claro. Es un valor así, 360 grados. Y también debe implicar un beneficio para la sociedad. O sea, debe de ser, yo creo que uno de los objetivos de los empresarios debe ser el que la sociedad se vea beneficiada con lo que hace, ya sea un producto, ya sea un servicio, pero que se vea beneficiada la sociedad. Sí. Y ejemplos hay muchísimos, y también hay muchos antiejemplos, ¿no? Que tienen una rentabilidad altísima, que generan muchísimo dinero, pero que son antiejemplos porque no generan valor a la sociedad. Al contrario, ¿no? Hay Llegan un hasta ejercicio que perjudicar, siempre, Exactamente. Sí. hay un ejercicio que siempre hacemos en los centros de emprendimiento, donde decimos, el negocio es algo que te deja dinero. En este momento, si en 6 meses, un año no te está dejando dinero, no es negocio, porque sería el concepto. Un negocio que te deja dinero a largo plazo con un propósito social, cultural, sería ahora sí, un emprendimiento. Entonces siempre diferenciamos el negocio del emprendimiento. Entonces buscamos en nuestras diferentes estructuras cómo generar emprendimientos en las personas, cómo que formen parte de su proyecto de vida y algo hacia largo plazo, un patrimonio, un crecimiento. No, y viéndolo desde esa perspectiva, lo importante de la generación de empleos en la actualidad. ¿Por qué? Porque al menos yo he visto cómo hay una disminución a partir de toda esta cuestión, ¿no? La digital, cómo los empleos tradicionales están desapareciendo. Entonces,
muy importante ahorita a través como cuestión social, la generación de empleos estables, que pues un empleo nuevo es una familia que va a tener estabilidad en su casa, ¿no? Así es. Así es. Y destacando la parte formativa que también van teniendo estas incubadoras, como bien lo ocurre en Ready, porque las capacidades ya te llevan a aprender inteligencia artificial, te llevan a aprender cuestiones nuevas. Las cuestiones que son como repetitivas, monótonas, van quedando atrás, la tecnología las va absorbiendo. Y creo que es muy importante también esa parte de poder estar receptivo, de poder conectar con otras personas, otros emprendedores. El mismo ambiente ayuda muchísimo a que tengas esas aspiraciones y vayas teniendo estos hábitos de mejora continua, como lo hemos visto en los ecosistemas de jóvenes emprendedores, de jóvenes empresarios. Así Sí, es. creo que es más bien estar atento también a los cambios, irse adaptando e ir aprendiendo. Ahora sí que pues el tema de la mejora continua creo que debe de ser una de las principales cualidades que debe tener un emprendedor, seguir capacitándose, teniendo mentores, seguir relacionándose, todo, o sea, seguir moviéndose. Sí, esa es la base, ¿no? Seguir preparándose para no estancarse. Es como yo siempre digo, el agua. ¿Qué pasa cuando el agua la dejas estancadita? Pues se echa a perder. Igual una persona. Fluye. Claro. Hay que fluir. Así Sí. es. Y tengo una pregunta, Ramiro, con el Bien. Consejo Consultivo, para ir cerrando ya el tema. Sí. ¿Qué responsabilidad legal tiene un consejo consultivo si las cosas no pueden salir bien? Si el dueño de la empresa no les hizo Está este buena. caso. Sí. Y A ver, dijo, ¿qué pasó, ¿sabes no? qué? Bien. Fíjate, tal cual, un consejo consultivo no tiene una liga legal, no tiene implicaciones legales con la empresa. Lo que tiene implicaciones legales es un consejo de administración, como órgano de gobierno. ¿Y quién determina si la empresa se va a gobernar a través de un gobierno, a través de un consejo de administración o administrador general único? La asamblea de accionistas. Ellos determinan administrador general único, una sola persona, o consejo de administración. Y entonces a la convocatoria de ese consejo de administración pues vienen implícitos compromisos legales, fiduciarios. En cambio, un consejo consultivo es un grupo de personas que lo que buscan es ayudar al empresario o a los empresarios, a los emprendedores, a hacer mejor las cosas, ¿sí? Pero es un órgano consultivo, no tiene implicaciones legales, ¿de acuerdo? Yo lo que sugiero es una empresa que constituya un consejo consultivo en una primera instancia, ya que haya madurado y que haya podido incorporar prácticas de gobierno corporativo, entonces sí, plantearse la conveniencia o no de contar con un consejo de administración. Hay empresas que tienen la obligación de contar con un consejo de administración, como son las empresas públicas, las que cotizan en el mercado, ¿de acuerdo? Y por supuesto hay muchas empresas ligadas al gobierno que también por mandato deben de tener consejo de administración con implicaciones legales. Pero las empresas privadas con un consejo consultivo es más que bueno, siempre y cuando los emprendedores, los empresarios atiendan a esos consejos como si fuera casi un consejo de administración. No tienen la obligación, pero si lo están invitando a participar y a dar su tiempo, oye, atiende a esas recomendaciones, ¿no? Sí, muy importante. Muy sumar valioso. Sí. para aprender, Claro. para guiar y formar parte del ecosistema que finalmente va abriendo puertas. Y si algún emprendimiento no era el camino, porque sucede que no era el camino, Claro. ya conociste personas que te pueden apoyar, te surgieron ideas, y eso es lo valioso que podemos encontrar en ecosistemas como donde se encuentra Gersa y lo que vamos aprendiendo a lo largo de este trayecto. Yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo, y si gustan compartir alguna idea más con los jóvenes, adelante para despedir el programa, pero sobre todo pues muchas gracias por habernos acompañado. Sí, pues a manera de cierre, mi consejo y también el mensaje que les doy es ábranse a aprender, a acercarse a mentores, a gente que ya tiene experiencia, que ya pasó por todo un proceso, una vida, que pueda irlos tutoreando, coachando, relaciónense. Ahora sí que como platicábamos, fluyan con sus emprendimientos. Creo que muchas de las veces nos enfocamos mucho en el trabajo, en crecerlo, que olvidamos hasta en
apostar a nuestro crecimiento personal para poder mejorar las empresas. Así que no descuiden eso y pues échanle ganas. Sí, y pues tener presente que el orden es bien importante. Cualquier emprendimiento que uno tenga, establecer procesos, medir, es importante eso, porque luego terminamos siendo hombres orquesta, que no está mal, ser el hombre orquesta de tu empresa, pero no hay como llegar a ser un director, ¿no? Sí. Que controla. Entonces, esa es mi recomendación. Aprendan de todo de su empresa, pero en un momento aprendan a soltar, ¿no? Yo diría que se apoyen de todo la infraestructura que tiene el Estado de Jalisco, que es, hay También eso. centros de emprendimiento, hay También espacios, eso. hay organización civil que existen solo en este estado. Entonces, digamos, en el caso de Redis, son 3 centros de emprendimiento donde apoyamos los emprendimientos de manera regional. Zapotlanejo, el tema textil, el tema de moda; en Aranza, el tema tequilero, la industria de agricultura, ¿no? Y así en cada uno de los centros. Por ejemplo, en Zapopan, cuando gusten visitarme, está el Centro de Alta Tecnología, donde buscamos apoyar diferentes proyectos. Entonces, cuando gusten, con gusto los recibimos, los vinculamos, los apoyamos, vemos qué se puede Muchas hacer. gracias. Licenciado Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con ustedes. nosotros. Esperamos nuevamente una visita de tu parte. No, hombre, el día que quieran, estoy encantado. Perfectísimo. Un gran saludo, un gran martes. Muchísimas gracias por habernos Gracias a sintonizado. todos. Gracias. Fue Nos vemos. Creative Minds. Feliz Hasta Hasta luego. luego. Gracias.